Entonces, vamos a presentar ahora toda la pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces, hoy vamos a ver tratamiento de agua, ¿sí? Tratamiento de agua en forma indirecta. Ya estuvimos hablando algunas cosas. A ver si está, se ve como PPP. Un segundito. Oh, sí, la puedo proyectar. Bien. Hasta ahora, si se acuerdan ustedes, ¿dónde hablamos un poquito de tratamiento de agua? ¿O dónde hicimos alguna mención particular y por qué? De las clases que vimos. Cuando hablamos de turbina de gas, no hablamos de agua, obviamente, porque no, o sea, En, nos en el participan. tanque de agua de alimentación y el desgasificador. Bien, entonces ahí hablábamos, hacíamos un tratamiento de agua a la caldera. ¿Y de qué tipo de tratamiento era ese? Era un tratamiento, digamos, sí, no, si ya no se los quiero responder yo, ¿no? Hacíamos Físico. un tratamiento físico, correcto. Y ahí lo que estábamos haciendo, que es acondicionando el agua de entrada a la caldera, ¿con qué objetivo? ¿Por qué estábamos haciendo algo? ¿Cuál es el equipo que me está definiendo esas condiciones, esas necesidades, esas condiciones de diseño? ¿La turbina o la caldera? Bueno, ahí es alguno de los dos, ¿no? Sí, alguno de esos dos. Alguno de los dos me va a definir algún límite y a ver, a la caldera, ¿qué es lo que le llega? Le llega, digamos, el agua que viene del tanque de agua de alimentación, agua en estado, está en estado líquido, es un líquido subenfriado y bueno, en la caldera justamente lo que hace es pasar a ser un vapor sobrecalentado. A la turbina de vapor, ¿qué le llega? El vapor Vapor. sobrecalentado. Bien. Entonces, de alguna manera, digamos, le llega el vapor. Entonces, eh, si uno toma ese vapor sobrecalentado, toma una muestra, lo condensa, lo enfría y le hace un ensayo. ¿No? Un ensayo donde, ahora vamos a ver qué cosas, pero define la calidad del agua. ¿Va a ser igual que la calidad del agua que uno tome en la entrada de la caldera? Me imagino que no, es tipo agua destilada, ¿no? Claro, ahí está, dice, es tipo agua destilada, sí, digamos, en forma teórica, si la separación en el domo fuese completamente ideal, ¿sí? Que, digamos, nada, es un proceso como prácticamente de destilación. ¿Y a ustedes le parecen que digamos, la eficiencia del domo en cuanto a la separación es perfecta? Evidentemente no. No. Digamos, hay algún tipo de arrastre porque si no, viste, no existirían las torres de destilación en la refinería, ¿no? O sea, el domo lo que tienen cajas de chicana, tiene algún elemento para favorecer esa separación, pero algún eventual arrastre hay. Porque si no, básicamente a la caldera lo que le llegaría sería H2O y nada más, a la turbina, H2O y nada más, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que si algún día compran una turbina de vapor, al final, más adelante lo vamos a ver, el fabricante de la turbina le va a pedir una especificación determinada. Le va a decir, miren que el agua, miren que el vapor que me llega a mí tiene que estar dentro de estos parámetros. Obviamente lo que medís no es en el vapor, sino es en el condensado de ese vapor. ¿Sí? Y en la caldera es lo mismo. Entonces, también el fabricante de la caldera, para que la caldera pueda tener la vida útil que él nos está ofreciendo, el agua tiene que tener un determinado tratamiento. Entonces, en cuanto ahora vamos a ver en cuanto a restricciones, ¿no? Esto es ahí general de conocimiento. Eh, Cuanto mayor es la presión de la caldera, eh, el agua de alimentación va a tener más o menos, digamos, restricciones.
O no saben, no tienen ningún elemento de juicio todavía. Calculo que más restricciones. Cal- claro, pero todavía no tenemos mucho elemento de juicio, es correcto. O sea, la Mm. caldera, cuanto mayor presión tiene, de alguna forma, el agua va a ser más restrictiva. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo, tipo, poniéndonos en tema. Esas son generalidades. Hasta ahora, cuando hablamos de tratamiento de agua, ustedes bien dijeron, hablamos de tratamiento de agua, algo en el tanque de agua de alimentación, en el desaireador, y ahí dijimos que había un tratamiento físico, ¿sí? Y cuando hablamos ¿qué hacíamos a veces en la succión de la bomba de alimentación de caldera? ¿Le inyectábamos qué? No sé si eso probablemente lo dijimos, tal vez lo dijimos medio en diagonal, pero bueno, por las dudas se lo recuerdo, inyectábamos productos químicos. ¿Se acuerdan que le inyectábamos aguas arriba de la bomba de alimentación? Porque la bomba me hace una especie de un efecto de mezclado, ¿no? Entonces, yo puedo ir ajustando, yo puedo ir teniendo un tratamiento, digamos, secundario de ese agua, ¿no? Yo alimento con agua el ciclo con un tratamiento primario. La pongo en especificación y después hago un tratamiento secundario, que puede ser como bien hacíamos en el desgasificador, en el desaireador, un tratamiento secundario físico o un tratamiento secundario químico. Inyectábamos químicos a los efectos de ajustar las condiciones del agua en el ingreso a la caldera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros que me pide el calderero generalmente ajustar. Entonces ahí arrancamos, ¿no? ¿Para qué tratamos el agua de la caldera? ¿Sí? Eh, para evitar la corrosión, más que evitar es para disminuir la velocidad con la que se produce la corrosión, ¿no? Las calderas tienen vida útil y obviamente se va a producir corrosión porque la vamos a hacer de materiales que se corroen efectivamente, por una cuestión de las- un balance entre los costos y, y la vida útil digamos, que hace falta para que alguien la pueda pagar. Obviamente tiene que ser de un material medianamente este, barato, ¿no? Entonces, queremos evitar la corrosión, queremos evitar la corrosión, queremos evitar la formación de depósitos. ¿Dónde hablamos de esto? ¿Dónde se formaban depósitos? Y evidentemente porque es algo que mm, lo que quiero, digamos, evitar o disminuir. ¿En cuál de estas clases hablamos de formación de depósitos? Bueno, en la del tanque de alimentación de agua hablamos un poquito de eso. Claro, pero ahí fíjense que en el tanque de agua, ¿qué es lo que viene? Claro, vos preparás Viene, para la caldera. claro, la preparás, ahí le pones el maquillaje y es como el toquecito final, ¿no? Si era fea o feo, por más maquillaje que le ponga, ya no camina. Así que es como así, un toquecito final en el tanque de agua. La condicionas en temperatura y le haces un desaireado y un eventual ajuste final ya en la succión de la bomba. ¿Sí? Pero repasemos qué es lo que viene ahí. Ahí viene condensado, ¿no? Entonces el condensado, más allá del arrastre, tiene buena calidad eso. ¿Sí? ¿Y dónde es que se me cambia este balance de masa en la composición? En el agua de reposición. ¿Sí? Después, obviamente, el efecto de precalentamiento se hace con vapor, ¿sí? Así que eso no me cambia mucho, más allá del eventual arrastre, no me cambia mucho la calidad. En todo caso, me la tendería a mejorar. Así que ese balance va a ser bastante dependiente del tratamiento primario que le hayamos hecho al agua de reposición, ¿sí? Pero hasta ahí, digamos, ese calentamiento lo hago mediante un intercambio directo que mezclo vapor con el condensado, básicamente. Eh,
Y es como un tanque que tiene, digamos, hay todo un burbujeo y no está muy predispuesto a la formación de depósitos de lodos, y vamos a ver que tampoco ahí tienden a aparecer, ¿sí? Sí, hablamos en otra clase, que es la de la caldera. ¿Se acuerdan que hablamos de los ciclos de concentración? ¿Al les suena? Se los dijimos, seguramente se los dijimos, ciclos de concentración. O no lo tienen ni anotado. No, pasó el verano, la fiesta, se olvidaron. Eh, no les estoy viendo la cara. A ver si están jugando al FIFA o me están escuchando. Pero, este, ciclos de concentración, ¿les suena sí o no? A mí no, No, no te decía nada. a No mí me, tampoco. no les suena ninguno. Bueno, vamos a vamos a rebobinar un poco. En la caldera se produce el cambio de estado, ¿no? Básicamente pasamos de la fase líquida a la fase vapor y dijimos en la fase vapor, en un caso ideal, si no hubiera ningún tipo de arrastre del líquido en el vapor, eh, básicamente saldría H2O, ¿sí? Pero el agua que tratamos, en esta clase le vamos a contar por qué, nos es prácticamente imposible desde un punto de vista económico meter agua destilada al ciclo, agua que sea agua solamente, ¿sí? Entonces el agua siempre va a tener contenido ahora vamos a ver de qué. Pero ese contenido, que lo podemos pensar como, como pequeñas iones, cationes, aniones de distintas, eventualmente sales disueltas, o Los gases también, habíamos hablado del contenido de oxígeno, dióxido de carbono. hay, claro, sí, pero eso tiene que ver con el contenido del oxígeno, tiene que ver con el propio equilibrio que tiene el agua con el aire, ¿sí? Entonces ahí es como que función de la temperatura, ahí no hay mucho que podamos hacer, digamos, este, pero para lo que son las sales disueltas y los sólidos en suspensión, imagínense que el agua viene con un poquito, ustedes el agua que toman, Agua blanda o agua dura que tiene contenido de bueno, magnesio. ahora vamos a ver, la dureza es un tipo de sal, ¿no? Es tipo de sales, ¿no? Pero vamos a ver un caso así. Imagínense que el agua viene con cloruro de sodio, ¿no? NaCl, viene con, básicamente eso cuando está disuelto, ¿qué pasa? Se disocia, ¿sí? Hay iones de sodio y iones de cloruro que están disueltos en el agua, ¿sí? Y por cada unidad de volumen de agua hay cierta cantidad de estos iones, ¿no? Hay una concentración determinada. Cuando yo llego al domo, que es el lugar donde se produce ese cambio de estado, ¿qué es lo que se está evaporando? Se evapora el H2O. Los iones cloro y sodio, ¿sí? Que están ahí sueltos, ¿les pasa algo? ¿Se depositan? Pará. Imagínate que te vinieron, vos, por cada litro de agua de reposición, te viene 1 miligramo ¿cómo se llama? 1 miligramo de sales. Le pusiste agua glaciar, ¿viste? No sé, esta que tiene algunas ppm para la gente que tiene algún problema cardíaco y tiene ahí unas ppm, ¿no? Entonces vos medís y te dicen tanto, le medís conductividad a ese agua o le medís ppm de sólido de suelto, ahora vamos a ver qué se mide, y la unidad es 10, imaginemos. O imaginemos que vienen dos iones, para hacerlo más gráfico, ¿no? Le metiste 1 litro, quedan dos iones, un ion sodio, un ion cloruro. ¿Sí? Ahora, listo, eso llegó al domo, llegaron esos dos iones, quedaron ahí. Eh, Le metiste 1 litro más, pasó por el tanque de agua, economizador, llegó al domo, plink se evaporó y ahora ¿qué tengo? 2 iones de sodio, 2 iones de cloro. ¿Sí? Le metí otro litro, ya le hago tipo a los chiquitos, a los nenes el cuento, digamos, pero le metí otro litro más y le van quedando ahí en el domo.
salvo que alguno se lo lleve puesto y se vaya con el arrastre, que puede pasar, la gran mayoría de todos estos iones o sólidos, imagínenselo un sólido suspendido. Generalmente no llegan acá, pero tiene algún tipo de turbidez del agua y hay alguna porquería ahí dando vuelta, y eso probablemente, digamos, nada, vaya quedando, ¿sí? Entonces, en la medida, digamos, ¿qué pasa con, vamos al sodio, ¿no? Tiene un límite de solubilidad, ¿no? Llega un momento que cuando la concentración aumenta, ¿qué le pasa al sodio? Ustedes, digamos, nada, agarran, eh, ¿cómo se llama? Agua, le van agregando sal, lo van mezclando y llega un momento que, ¿qué es lo que pasa? Le agregan más sal y ¿qué le pasa a eso? Está saturado, ¿sí? Y no, se deposita en el fondo, digamos. Y claro, bueno, se deposita, ¿cuál es el motivo por el cual se deposita? El Porque agua te queda está el cristal, saturada y no claro, puede absorber eso. exacto, queda el cristalito de sal y ese cristalito de sal termina de alguna manera precipitando, ¿sí? Entonces, en la medida que, digamos, ahí convenimos que básicamente como en forma ideal en el domo se produce una separación líquido, líquido-vapor y que todas estas cosas nos van a ir quedando del lado líquido, en el líquido se van a ir concentrando las cosas estas, ¿sí? Entonces ustedes imagínense en algún tipo de límite, claro, vos te vas una semana después y tenés agua de mar ahí adentro, ¿sí? O sea, uno podría hacer un balance de masa, toma la caldera, ¿sí? Toma la caldera y la caldera va perdiendo vapor. Ahora vamos a ver, imagínense en el tanque de agua de alimentación, ahí en el desaireador vas perdiendo, en los sellos de la turbina de vapor vas perdiendo, y ahora en otros lados ahora también perdés, pero ahí vas perdiendo y se te va, supones que se te va H2O. Entonces, todo el resto de cosas te va quedando ahí adentro de eso, ¿sí? Entonces, hay una parte, y aparte que dijimos, que le metíamos químicos, ¿sí? Entonces, un químico que le ponemos que es secuestrante de oxígeno. Sí, si uno tiene que hacer algún tipo, en el ideal, un ajuste fino porque el desaireador le falta un poquito, se le mete secuestrante de oxígeno. Después hay otros químicos que se inyectan, ¿no? Antiespuma, cosas por el estilo. Para el antiespuma, ¿para qué se pone? Para que la interfaz en el domo líquido-vapor, digamos, eso imagínense, es como una cosa efervescente, ¿no? Ahí entonces, es como que ese límite es medio difuso, ¿no? Tanto ahora ahí las burbujas saliendo, entonces se le pone antiespuma. Lo que no queremos es que se forme tipo, que se formen espumas efectivamente para poder medir esa interfaz, ¿sí? Entonces, esos eran los ciclos de concentración que vimos en la caldera, y ahí en ese momento, o si no se lo dijimos, se lo acabo de contar, llegamos a convenir que te empiezan a precipitar algunas cosas, y eso ¿dónde se depositaban esos precipitados? ¿Sí? Sí, obviamente este problema lo estoy teniendo en el domo, y bueno, ¿cuál es el punto bajo de todo esto? Bueno, es el domo inferior que tiene, si estamos hablando de alguna caldera acuotubular, generalmente en el domo inferior es donde se va a ir juntando todo esto, ¿sí? Entonces ahí le hacíamos, ¿se acuerdan que hacíamos una purga discontinua? Que básicamente no medíamos ningún parámetro, sino que íbamos periódicamente y purgábamos. Purgábamos hasta que eso saliese limpio, básicamente. Eso creo que sí se lo explicamos, que básicamente ahí lo que tengo en el domo, tengo líquido en equilibrio, pero lo tengo a presión, ¿no? Si era una caldera de 60 kilos de presión, ¿qué presión tengo en el domo? Más o menos. ¿O qué orden de presión? ¿Tengo menos de 60 o más de 60? Más. Más, porque está la pérdida de carga del sobrecalentador, Ujú. ¿sí? Entonces, imagínense, tengo 65 kilos, 70 kilos ahí en el domo, eso está líquido en equilibrio, pero
¿Y a qué temperatura está? Bueno, hay que buscar ahí cuál es la temperatura, pero estará ahí 300, 400 grados, eso, ¿sí? Entonces, cuando yo, ¿qué hago? Lo saco ahí con una valvulita, ¿qué va a pasar a eso? ¿Cómo es la válvula? La evolución en una válvula es isentálpica y bueno, ahí básicamente se va a generar una cantidad de vapor y una cantidad de líquido. Y ese líquido, ¿hasta dónde? Hasta la presión atmosférica. Y ese líquido lo tengo que enfriar, ¿no? Hay que ir enfriándolo. Esto se puede hacer en varias etapas o en un solo salto, dependiendo cuánto quiera recuperar yo del líquido, pero básicamente para lo que es la extracción de en la purga continua, lo hago de una y chau. ¿Sí? Entonces ahí teníamos como una pérdida por los propios ciclos de concentración. Se me van a ir generando depósitos. Cuidando unos perros, y bueno, pasa eso. Si molestan mucho me avisan y No, está bien. nada, están todo el día durmiendo y arrancan a las 7:30 más o menos a ver. Deme un segundito a ver si las logro callar. Dale, dale, no hay problema. Nada, porque a mí me molesta. A ver si. Acá estoy de vuelta. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. Eh, a ver si acá tengo. Porque no sé si me estoy expresando bien, si ustedes me están entendiendo. Vamos a hacer algún dibujito. O sea, ¿les quedó más o menos claro qué son los ciclos de concentración en una caldera? ¿O no se entendió nada? Con honestidad, más o menos pueden decir. No, sí, espero haber entendido bien, pero básicamente que todos esos Sí. iones que están ahí, de alguna manera van a quedar en el domo inferior. No, bueno, por eso, todo lo que no es H2O, ¿sí? Imagínense, hago uno solo, ¿no? Vamos a hacer así. Realmente el de abajo es más chiquito, ¿no? Vamos a dibujarlo así, ¿no? Y de alguna manera, ¿acá qué sale? Acá sale, básicamente, algún arrastre, vamos a ver, pero sale H2O, ¿sí? Y básicamente, ¿qué le está entrando a esto? Le entra H2O más porquerías, ¿no? Más eventualmente sólido disuelto. Más, ahora vamos a ver, más ion, todo lo que fuere, ¿no? Entonces, si esto queda, básicamente digamos, hay una parte que cuando en la medida que vayan pasando, digamos, que por los ciclos de concentración vayan precipitando, que lo saco desde el domo inferior mediante una purga continua. ¿Tengo algún tipo de medición para hacer eso? No, simplemente es una cuestión práctica. En función de la calidad de agua que yo estoy metiendo acá, voy periódicamente, esa periodicidad me la da un poco la experiencia,
y voy purgando en forma discontinua desde el domo inferior, ¿sí? Y ahí se me pierde un poquito, que básicamente yo lo voy a tener que reponer en el tanque de agua de alimentación. Y después en el domo superior, lo que yo, digamos, mi variable controlada es la conductividad, ¿no? La conductividad es una medición indirecta de los sólidos disueltos. Estoy de padre y de cuida perro, así que. Y de sólido disuelto, ¿sí? Entonces mido la conductividad y tengo un lazo de control ahí directamente. Sube la conductividad, abre la válvula y voy purgando. Eso ahí que va a salir. Va a salir agua, básicamente, más los sólidos disueltos que tenga ahí adentro, ¿sí? Entonces, volviendo a la presentación, yo lo que quiero, digamos, ¿por qué trato el agua? Y bueno, yo quiero disminuir la formación de depósitos, porque en la medida que se me van generando depósitos, tengo que aumentar la purga y tengo que aumentar el agua de alimentación, y en consecuencia, digamos, si agrego agua de alimentación, la tengo que calentar y la tengo que generar. Entonces me aumentan los costos operativos, ¿sí? Quiero evitar también la trato porque no quiero, digamos, quiero evitar la formación de espuma, donde se genera, acá básicamente hay agua evaporándose, es prácticamente así, una soda. A ver, denme un segundito. Ahí estoy de vuelta, che. Bien, entonces lo que les había dicho, acá la interfaz no es una interfaz así clara como si fuera agua, una interfaz en un tanque de agua, ¿no? Ahí la interfaz es clara, donde termina el agua, puede haber que haya alguna olita o algo, pero en definitiva la interfaz es clara. Acá no, acá hay nada, se produce toda esta ebullición. Entonces, si a eso se le suma la formación adicional de espumas, es como que tengo como un problema eh, bastante serio. Ustedes creo que le contamos, ¿no? El fenómeno de esponjamiento, ¿se lo contamos alguna vez? Tampoco. No. Pero díganme, no. Bueno, imagínense que baja la presión en el colector acá, en el colector, o sea, en realidad de aguas abajo del sobrecalentador, ¿no? Acá viene el sobrecalentador, baja la presión, ¿sí? Si baja la presión en el sobrecalentador, obviamente va a bajar la presión acá. Guille, perdona que te interrumpa, ahí Gustavo Sí. dice que está queriendo ingresar. No sé si le tenés que dar como un ok o algo. Esto lo armó. Tiene que entrar al link del 8 de febrero. Sí, debe ser Eh, que está tratando de ingresar con un mail que no es el de la facultad y entonces ahí. claro, el tema es que yo no soy Pablo y a mí no me aparece nada. Yo entré igual que. Tendría que ingresar con el mail que lo invitaron. ¿Cuál es el de Gustavo acá? G de Gómez. Ah, porque si lo había mandado como G de García Art, ese es el tema. Bueno, no sé, no, tampoco te quiero interrumpir. No sé. No, no pasa nada, lo tenemos que. A ver, se puede resolver. O alguno de ustedes le puede pasar Yo le paso el link y veo qué onda. Si puede. o sea, el link está acá, digamos. Si quieren, se lo. No, ya, yo también lo tengo ahí, le pasé. Creo que no le A ver, funciona algo, no sé, ahora se podrá conectar, supongo. bueno. Che, entonces volviendo acá, ¿no?
me baja la presión en el domo, ¿sí? Y, y al bajar la presión, ¿qué pasa con este equilibrio, digamos, líquido-vapor? O sea, si yo aumento la presión, ¿sí? En la medida que eso pasa, ¿qué pasa con la temperatura de equilibrio? ¿Sube o baja? En la medida que aumento la presión. Temperatura de equilibrio líquido-vapor. Sube. Sube la presión, sube. Entonces, si eso estaba operando, imagínense ahí, a 70 kilos. Y de golpe baja a 69, ¿no? En 70 había un equilibrio líquido-vapor, estaba por este nivel, había toda una franjita, todo lleno de burbujitas, y de golpe empieza a bajar la presión, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá adentro? O sea, me estoy yendo a un equilibrio para esa presión, me estoy moviendo del equilibrio. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber más vapor. Entonces, si me baja la presión, ¿qué quiere decir? Que yo, por algún motivo, tengo una demanda más grande de vapor. Pero, ¿qué es lo que se ve en el domo? Se ve el efecto inverso, ¿sí? Se ve que el nivel sube. ¿Por qué? Porque al bajar la presión, baja la presión, es una presión de equilibrio menor, entonces de golpe es como casi instantáneo. Hay todo un montón ahí de moléculas de agua que pasan de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Y sube y tiende a subir el nivel, y eso se llama esponjado, es como que de golpe se genera una esponja, ¡pluc! ¿Sí? Entonces, eh, por eso, digamos, creo que la otra vez, antes de a fin de año, cuando habíamos visto un poco el equilibrio, digamos, el control global de todo el ciclo, tienen que ser lentos, porque esa es una respuesta medianamente, digamos, en un tiempito muy corto, ¿no? Hay que intentar de que todas estas variaciones sean lo más lentas posibles, de forma tal de que el nivel, digamos, vaya acompañando. Si no, me baja la presión, acá sube, si yo mando a cerrar la válvula, es como que nada, esto se me termina yendo a shutdown, ¿sí? Entonces, no quiero espumas, ¿sí? Toda esta moraleja viene a que básicamente no quiero espuma, ¿sí? No quiero depósitos, y después no quiero que se me formen incrustaciones en los tubos, ¿sí? ¿Por qué no quiero que se me formen incrustaciones? Bueno, ahí dice, ¿no? Hay una disminución de la conductividad térmica, eso hablando, no quiero que me aparezcan, si en el evaporador me aparecen incrustaciones, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es la ecuación? Básicamente tengo un coeficiente de transferencia de calor que está asociado a un área y a una diferencia de temperaturas, ¿sí? Entonces, ese coeficiente de transferencia de calor, en la medida que sea lo más chico posible, mayor es el calor que se puede, digamos, transferir. Eh, si yo le agrego toda una capa aislante, ¿sí? En el medio, bueno, evidentemente va a poder transferir menos calor, eso de alguna manera baja como la capacidad que puede tener la caldera, pero también me genera una solicitación adicional en los materiales porque el perfil de temperatura me va a subir en el material, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Yo adentro del evaporador, por ejemplo, siempre para una presión determinada tengo una temperatura determinada, constante, ¿sí? La temperatura de afuera, ¿sí? De alguna manera en el evaporador que tengo, ¿sí? Habitualmente no veo la llama, es el equipo que viene después. Tengo una determinada temperatura de los gases. La temperatura del metal, si no estuviera toda esta capa, esto es una exageración, ¿no? Esto es un problema, pero si no estuviera esta capa de incrustaciones, básicamente la temperatura del metal se va a parecer, tiene todo un gradiente, obviamente, en su perfil, pero se va a parecer bastante a la temperatura interior,
si yo le agrego esto, y recuerden un poco de transferencia, van a ver que queda un perfil a través de esta capa aislante y otro perfil a través de la propia pared del tubo, que va a ser más alta que la que tuviese si eso no está, ¿sí? Aparte, uno no quiere, eso se suma que uno va a querer mantener la capacidad de la caldera, entonces le va a meter un poquito más, ¿no? Entonces, nada, se pueden llegar a quemar los tubos, ¿no? Si se generan mucha cantidad si se generan incrustaciones, ¿sí? Esto probablemente, para llegar a esta condición, haya habido algún problema de pérdidas de aceites o cosas por el estilo que termina ahí, entre todo, formando un bodoque pegado al caño. Pero no es habitual, ¿sí? Esto quiere decir que algún problema hubo en el medio. Bien, entonces les queda claro, quiero que tenga una vida útil determinada, mi caldera y los equipos, digamos, principalmente mi caldera y el tanque de agua y demás, aguas abajo, prácticamente lo que sale es vapor, ahí ya dejamos de tener ese problema. Quiero evitar la formación de depósitos, ¿sí? Básicamente para no tener todas estas purgas, evitar la formación de espumas para poder medir interfaces y evitar la formación de incrustaciones para que el intercambio se produzca como se tiene que producir y no solicitar de más los materiales, ¿sí? ¿Qué parámetros controlamos? ¿Cómo hacemos para que todas estas cosas no pasen? Controlamos el pH, ahora vamos a ir viendo por cada uno, ¿no? pH les va a sonar familiar y es lo mismo que, digamos, vamos a ver por qué, ¿no? Pero se controla pH, se controla la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, se controla la dureza. Hasta ahí estos son términos que no son familiares. Tal vez la dureza es algo que no nos es tan familiar, ahora vamos a ver qué quiere decir. La alcalinidad, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, obviamente concentración de aceites y materia orgánica, ¿sí? pH, bueno, es la concentración de iones hidrógeno, como para rememorar un poco, da una medida de la acidez o la alcalinidad que tiene esa solución. Entonces, según esto básicamente lo define el fabricante, generalmente, digamos, va a depender un poco de la caldera, vamos a ver alguna tablita, pero hay muchas calderas que tienden a pedir, digamos, que el agua de alimentación tenga una componente básica, ¿sí? Tengan pH superiores a tanto, ¿sí? Recuerden que, digamos, los pHs ácidos, digamos, obviamente eh, favorecen la corrosión, ¿sí? Y bueno, dependiendo de temperaturas bajas, inclusive la formación de algas y demás, ¿sí? Sigamos, la dureza, ¿no? La dureza es la concentración de iones magnesio y calcio y se la expresa habitualmente como una concentración equivalente de carbonato de calcio. Esta dureza es la típica que ven ahora ya en provincia y capital no hay más, pero en un momento cuando se tomaba agua de pozo acá en el Gran Buenos Aires o en los pueblos del interior, dependiendo de qué acuífero, de dónde se esté tomando, el agua era dura. ¿Y qué veían en la pava ustedes? Veían unas incrustaciones de el sarro, el famoso sarro, ¿no? Eh, entonces, para darle una magnitud a al famoso sarro, básicamente se lo expresa como carbonato de calcio equivalente, ¿no? Y no tiene mucho misterio, ¿no? Es miligramo por litro o ppm, si es base líquido lo mismo. Eh, entonces, si el agua es blanda, tiene que tener menos de 60 miligramos por litro de carbonato de calcio equivalente, ¿no? Para la medición de la dureza. Y si es dura, un agua dura es de más de 300, ¿sí? Esto nada, es un balance estequiométrico, básicamente. Dureza.
¿sí? Sólidos suspendidos, la definición básicamente son los sólidos que están en suspensión, que no están disueltos, la definición que es lo que dice, son los que se pueden separar por filtración. Sólidos disueltos es la inversa, ¿no? Los que no se pueden separar por filtración. Y básicamente los sólidos totales son la sumatoria de los sólidos suspendidos más los sólidos disueltos. Esto creo que en alguna materia vieron cuál es el ensayo que se hace, ¿no? Por ejemplo, para los sólidos suspendidos se hace pasar a través de un filtro de papel de características conocidas, después se quema el filtro de papel y se saca la diferencia entre lo que era el papel transformado en carbón y lo que queda. Y esos son lo que nos quedó como sólidos suspendidos, ¿sí? Bien. Conductividad. La conductividad es digamos, está vinculado, es una especie de medición indirecta a los sólidos disueltos. Y bueno, esa aproximación que está ahí, nada, si lo ve un especialista en agua, como que se agarra la cabeza, pero van a ver que funciona. Muchas veces la unidad de conductividad es microsiemens, ¿sí? Entonces, estamos ahí, en ese orden. Entre 1 y 2 microsiemens está en el orden de una ppm de carbonato de calcio equivalente, ¿sí? ¿Dónde medíamos conductividad? Acuérdense, en el domo, ¿no? Y ahí había un lazo de control para mantener la conductividad en valores conforme a lo que nos solicite el calderero. La alcalinidad, ahí representa también la concentración de carbonatos, bicarbonatos, bueno, lo que está escrito ahí, hidróxido, silicatos, fosfatos, y también se lo expresa como carbonato de calcio equivalente, ¿sí? Entonces van a ver directamente que los caldereros le van definiendo para estos parámetros, digamos, límites superiores, ¿sí? Entonces, repasando un poco cuáles son los efectos que generan estas impurezas, estas variables que fuimos midiendo. Medimos pH, medimos dureza, medimos alcalinidad, medimos sólidos disueltos, sólidos suspendidos, y bueno, eventualmente se puede medir también contenido de materia orgánica a veces. Entonces, esto lo vimos antes, ¿no? Dióxido de carbono, oxígeno disuelto, básicamente el efecto es corrosión. Y para eso había un tratamiento secundario que hacíamos, lo hacíamos en el tanque de agua de alimentación, o bien mediante la inyección de químicos, aguas arriba de la bomba de alimentación, para evitar la corrosión, ¿sí? Lo que es la materia, los sólidos en suspensión, ¿qué es lo que me generan estos sólidos en suspensión? Bueno, lo que vimos antes, me generan depósitos, que obviamente tengo que sacar, y bueno, cuando se forman espumas hacen como una especie de filtro de esos sólidos y todavía empeora el problema de las espumas todavía. Bueno, materia orgánica, lo que tiene la materia orgánica, digamos, uno puede pensar por qué me puede llegar a aparecer materia orgánica en el agua, si es bastante fácil de sacar esa materia orgánica. En una pileta que haces, metes cloro, metes algicidas y sacás esa materia orgánica. Lo que pasa es que el cloro ataca, ahora vamos a ver las membranas de ósmosis que son bastante utilizadas, entonces bueno, ahí hay como que hacer un equilibrio, pero tampoco queremos tener materia orgánica, ¿sí? Aceites, el principal problema del aceite, obviamente que al tener menor densidad te genera problemas en esta interfaz que ya de por sí es bastante compleja de mirar. Queremos controlar pH por una cuestión de corrosión, por eso queremos habitualmente mantener pHs más tirando a básicos que a ácidos. Dureza por una cuestión de incrustaciones. La alcalinidad, bueno, ahí está. Espumas, arrastre de vapor.
salinidad, de nuevo. Es siempre intentar de mantener que lo que está pasando en el domo efectivamente, digamos, pase y que no se me degraden los materiales que conforman a la caldera, ¿sí? Y después, bueno, los otros que se miran, aparte de la dureza, digamos, ¿cómo se llama? Aparte de la dureza, es el contenido de hierro y manganeso. ¿Sí? Ahora cuando vayamos a ver de la caldera y de la turbina de vapor, vamos a ver que ahí definen esas condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digamos, uno va midiendo todas estas cosas porque las tiene que tener controladas. ¿Sí? Pero para llegar a eso, bueno, digamos, ¿cómo es que las tengo controladas? Lo que hablamos antes. Con un tratamiento, digamos, externo o primario de alguna manera, es donde la tratamos, con el agua de alimentación. Y después puede haber un tratamiento ya interno en la caldera, que es mediante la inyección de productos químicos. ¿Sí? Esto también, dependiendo del libro, la bibliografía, se puede hacer como un zoom in, zoom out. Si hablamos solamente del agua de reposición, si hablo del ciclo o hablo de la caldera en particular. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos? Esto yo supongo que lo vieron en otras materias. Quiero ir a la parte práctica de todo esto. Y aparte es algo que cambió en los últimos años. Tenemos, o sea, básicamente el agua que hay que hacer, ¿sí? O digamos, ¿cuáles son las fuentes de agua que yo puedo tener? Yo puedo tomar de una fuente superficial o de un pozo. Son las dos variables que tengo, ¿sí? En función de la fuente de agua van a ser esas variables que estoy midiendo, ¿no? Si yo tomo agua de mar, ¿cómo es la conductividad del agua de mar? ¿Es alta o es baja? Silencio. ¿Qué tiene mucho el agua de mar? Mucha El agua, sal. mucha sal, pero ¿cómo está esa sal? Si yo agarro agua de mar, o sea, saquémosle el agua de ahí que está acá cerquita en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero te vas un poquito mar adentro, ¿sí? Y agarras así el agua de mar y lo pones en una botella transparente, la mirás al sol, ¿qué se ve? A lo que voy, ¿es traslúcida ese agua? ¿Es incolora ese agua? No. El agua de mar, no te digo la que está cerquita de la costa. Por eso no sé si me está diciendo que se trata de sólidos disueltos o no, esa es mi pregunta. Claro, sí, o sea, lo que vas a salvo que haya algún efecto asociado a la costa o algún efecto asociado a materia orgánica que haya, pero si no, el agua de mar están disueltas las sales, ¿sí? O sea, generalmente tiene una cantidad de sales disueltas alta, ¿sí? Entonces vos tendrías que, digamos, a través de algún método, sacar una cantidad bastante importante de sales disueltas, ¿no? Si yo tomo agua del Río de la Plata, ¿qué es lo que tiene el agua del Río de la Plata? ¿Tiene sólidos disueltos o sólidos suspendidos? Lo primero que me sale es que tiene sólidos suspendidos. Es agua que tiene una dureza baja, porque ustedes lo ven en su casa, o sea, si usan agua corriente, la dureza que se genera es baja, o sea, no van a ver ahí que la pava se pone blanca en su interior, eso no lo van a ver hoy en día. Claro. Entonces tiene baja dureza el agua del Río de la Plata y a ustedes les llega tratada. ¿Y qué es lo que le sacaron? Le sacaron los sólidos suspendidos y le sacaron la eventual materia orgánica que podía tener. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí nos podemos poner de acuerdo que lo que viene del Río de la Plata hay que tratarlo distinto que lo que viene de un mar, por ejemplo, de un mar, un océano, lo que fuera. ¿Sí? Y si viene de un pozo, bueno, es bastante variable en función del pozo, pero digamos, depende del acuífero, hay acuíferos que tienen contenidos de sales altos, tienen mucho sólido disuelto, ¿sí?
hasta inclusive hay acuíferos que tienen contenidos de sales mayor que el agua de mar, ¿eh? ¿Sí? O sea, si ustedes, me voy a un límite, ¿no? Se van al agua, el agua de producción de un pozo de petróleo, generalmente son aguas con contenido de cloruro muy alto, ¿sí? Eh, entonces, dependiendo de dónde tome el agua, es cómo la voy a tratar, ¿sí? Si yo tomo agua con sólidos suspendidos, ¿sí? Y ustedes tienen recursos infinitos, ¿sí? ¿Cómo los separarían? Así sin nunca haber escuchado nada. Muchos filtros. Claro, vos pones un filtro, eh, el filtro cómo funciona. Básicamente, uno podría pensar que el filtro de alguna manera le impide, yo tengo que poner una malla lo suficientemente chica que le impida el pasaje. Esa es una de las formas en las que funcionan los filtros, porque yo también, hay una forma que de alguna manera como por impacto. Si yo eh, ¿se acuerdan la ley que se llamaba Stokes? ¿Sí? Que básicamente para que una partícula caiga, ¿sí? ¿Cómo tiene que... Imagínense, tengo una partícula, ¿no? Y esta partícula tiene una velocidad, ¿sí? Tiene una velocidad, vamos a poner longitudinal, ¿sí? ¿De qué depende la velocidad, digamos, transversal de la partícula? ¿Sí? Yo acá tengo una velocidad longitudinal y una velocidad transversal, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Esta partícula, obviamente lo que me ayuda a que esto pase para acá está la gravedad, para acá nada, es el fluido. Entonces, había una ley de estos flaquitos, creo que era esto, no me acuerdo quién era, pero había uno que llegó a esta relación, ¿no? Lo que dijo es, dijo, imagínense estos L y estos H, esto es proporcional ¿a qué cosa? A la velocidad en L dividido la velocidad en H, ¿sí? La velocidad, eh, digamos, en L, o sí, dije, bueno, indistintamente cuál sea L, la velocidad a la que va para abajo, ¿de qué depende? Y depende de la diferencia que haya entre esta partícula y el fluido. Si es un fluido muy viscoso, ¿sí? O sea, depende del tamaño de la partícula, del peso de esa partícula y digamos, de cómo se define esta velocidad límite, ¿no? La velocidad de esa límite depende del fluido, básicamente. Si el fluido es muy viscoso, bueno, esto va a bajar despacito. Si el fluido es menos viscoso, va a pasar más rápido, ¿no? De alguna manera, las diferencias de densidades entre estas cosas, ¿sí? Entonces, yo digo, antes de irme a un filtro, si el propio filtro me genera un camino tortuoso que hace que esta distancia sea muy larga, ¿sí? Por más que la partícula sea chiquitita y esto sea muy largo, en algún momento esa partícula va a caer, ¿sí? Imagínense que mi filtro, vamos a poner, ustedes están imaginando un filtro que es una malla, seguro. Sí, tengo una malla. Ahí, visto desde arriba es una malla y visto en corte es una liñita, ¿sí? Una malla metálica. Eso funciona directamente porque no lo deja pasar. Obstruye el pasaje y queda ahí. Pero si ustedes toman un lecho de arena, ¿no? Y que va pasando el agua con sólidos suspendidos. Y ahora voy al revés. Esto es la vista
digamos, es como todo el lecho, ¿no? Es la vista en elevación. Y le estoy metiendo, viene la particulita esta de algún sólido suspendido y empieza a pasar por la arena, por el canal que se forma en el filtro de arena. Empieza a pasar, lo que está haciendo es transitando toda esta longitud, ¿sí? En algún momento, tarde o temprano, eso va a terminar, digamos, va a terminar cayendo. ¿Y qué hace? Se apoya básicamente sobre el granito de arena. Y atrás viene otra, ¿sí? Y le pega y se juntan, se forma una particulita más grande de sólidos suspendidos, que la arrastró y sigue, pero se va formando cada vez por impacto entre unas y otras, se van juntando. Puede ser por impacto, simplemente por esto, porque se haya como depositado sobre un granito de sílice, de arena, o puede ser porque si yo le genero un camino tortuoso, yo le genero, como así, un camino tortuoso. Imagínense que es un canal así, ¿no? Y la partícula viene, esto sigue caminando, pero esto tendería a seguir derecho, la partícula no dobla, como la pelota de pasarela, no dobla, pero atrás viene otra. ¿Y qué hace? Se pegan las dos partículas y aumenta su tamaño. Plin, es más grande. ¿Sí? Entonces, una forma de separación, bueno, es por filtración, con algún mecanismo físico bajo los cuales funciona la filtración, que no solamente es digamos, generar una obstrucción al paso, ¿sí? Pero hay otra forma que no sea un filtrado que todavía me sigue funcionando esta ley. Y sí, eh, imagínense que yo vengo en un caño, ¿no? Y genero un caño, le aumento mucho el diámetro, tanto que lo transformo en un tanque, ¿sí? Y en el límite lo dejo en el tanque. Nada, lleno el tanque y vuelvo en 2 semanas. ¿Qué pasó con esos sólidos? ¿Sí? ¿Esta velocidad cuánto Decantaron. era? Claro, esta velocidad es cero, pero la velocidad terminal sigue estando. Va a seguir en la medida que tenga un peso determinado, viste, que no sea coloidal, eso termina decantando, ¿sí? Entonces, ustedes para separar los sólidos en suspensión, hay equipos que son decantadores, ¿sí? Y la idea para que funcionen no es tener que esperar un montón de tiempo, sino, digamos, buscarle la vuelta para que pueda ser un proceso no batch, sino continuo. Entonces, ahí seguramente ustedes los vieron cuando van antes de entrar a la Cantilo, que es la contramano de la Lugones, ¿no? Que está ahí lo que es AIS ahora, o Aguas Argentinas, ven unas piletas muy grandes. ¿Y esas piletas qué son? Básicamente lo que hacen es un lugar muy grande donde esto es muy largo, esta distancia, ¿sí? Entonces, obviamente que no es que, ¿qué hacen? Se le agregan productos para que floculen, ¿no? Para que estas partículas se vayan uniendo unas a otras, vaya aumentando su tamaño, y en la medida que aumenta su tamaño, digamos, vaya aumentando la velocidad terminal que tiene para abajo, ¿sí? Entonces, hay decantadores que son en forma de pileta y hay decantadores que son es un anillo, ¿no? Semicirculares. No sé si los vieron alguna vez. Eh, la típica foto de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Que viste, no, va ahí el gobernador de la provincia a inaugurar y muestran ahí la fotito. Bueno, esos son decantadores. El objetivo es separar los sólidos suspendidos, ¿sí? Entonces, habitualmente que hay una primera reja o algo para sacar troncos, lo que fuera, y después ya, digamos, se separan estos sólidos suspendidos mediante un proceso digamos, de floculación y decantación, ¿no? Va saliendo el agua sin esos sólidos por el borde y van precipitando todos estos flóculos que se fueron formando, ¿sí? En esta tolva, en los conos de los precipitadores, o si es batch, en una pileta muy larga en el extremo de la pileta, ¿no?
Bien, eso sí es agua del Río de la Plata. Si viene agua de un pozo, el agua del agua de los pozos, ¿cómo suele ser? A los efectos de los sólidos suspendidos. ¿Ustedes la miran y tiene sólido suspendido en agua de pozo? Supongo que no debiera. No debiera. Entonces, habitualmente lo que puede haber es algún tipo de arrastre de arena y ahí se pone con algún tipo de filtro, ¿sí? Que puede ser una malla o puede ser, a veces lo que se usan son filtros que se los llama multimedia, ¿no? Que no solamente tienen arena, sino que tienen otros minerales, tienen arcilla, granate, antracita, que tienen que ver con ahí también con la polaridad un poco de estos sólidos disueltos, ¿no? Entonces se hace un filtro con varias capas de material distinto, que básicamente lo que hace es favorecer la separación de todos estos sólidos suspendidos, ¿sí? Y hasta ahí llegamos y me quedó, de alguna manera, me quedó el agua translúcida, ¿sí? Pero puede ser agua que tenga un montón de sólidos disueltos, ¿sí? Puede ser, si yo tomé agua de mar, y puede venir ahí con un montón de... Es como que llegué a ese estadio. Si es agua del Río de la Plata, eh, nada, probablemente tenga que hacer poco. Eh, Como intro, ¿no? Hablo del Río de la Plata porque lo tenemos cerca. Si ustedes miden la conductividad del Río de la Plata, un día normal, viste las tomas que están enfrente de Aeroparque, bueno, ahí se mide 60 microsiemens, cosas por el estilo. Cuando hay sudestada, que quiere decir que el mar está ingresando al Río de la Plata, ese valor sube como hasta 300, ¿sí? Entonces, mi sistema de tratamiento tiene que poder operar aún con sudestada también, ¿no? Fíjense la variabilidad, ¿no? 5 veces de variabilidad. Cuando estamos hablando de agua de mar, tal vez ese valor se transforma en 10.000, 12.000. Esa es la diferencia de órdenes de magnitud. Y ahí ya por filtración no lo puedo separar. Y ahí tenemos dos métodos que tal vez alguna vez los estudiaron ustedes, que uno, vamos a ir en el orden cronológico, eso está puesto a la inversa, ¿no? En el orden cronológico histórico. Uno son los lechos de intercambio iónico, comúnmente conocido como las cadenas de intercambio iónico, que básicamente hay un lecho catión y otro lecho anión, ¿sí? Entonces, cuando pasa por el lecho, pasa por un lecho, saca los cationes, pasa por el otro lecho, saca los aniones, ¿sí? Esos lechos, es como ven acá, son pequeñas bolitas, este, digamos, donde va quedando sobre la superficie todos estos ioncitos, ¿sí? Lo que tiene que esos lechos se van saturando, o sea, en la medida que van, digamos, separando estos aniones y cationes, se van saturando y va disminuyendo su capacidad de hacerlo. Entonces, tienen la singularidad que se los regenera, obviamente hay que regenerarlos, no sería económicamente viable, uy, en este tipo de casos no se saturó el lecho, lo tiro y pongo uno nuevo. Entonces, se los puede regenerar, pero se los regenera con ácido, con un medio ácido. Entonces se le mete soluciones generalmente de ácido sulfúrico, se lo regenera, pero después, del otro lado, yo necesito que el agua, lo que les dije antes, sea, digamos, de neutra para básica. Entonces tengo que neutralizar todo eso. Entonces le tengo que hacer pasar en contracorriente una solución básica. Y todo eso, ¿qué hago? Lo tiro en una pileta de neutralización, ¿sí? Entonces, no sé si me siguieron cómo funciona esto, pero básicamente es así. Imagínense, tengo un lecho, ¿sí? Entonces, esto que dijimos, que tiene que haber un lecho aniónico y un lecho catiónico, ¿sí? Entonces, a ver si me entran. Vamos a ponerlo así. Ponemos uno acá y el otro acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero pasa por uno, en el pizarrón es más rápido, esto va. Pasa por uno y después pasa por el otro, ¿sí? ¿Esto de dónde vino? ¿Qué hay aguas arriba de esto? Si yo le dije, vino del Río de la Plata, ¿qué hay acá?
que hay que separar antes de meterse acá. Acá, si ustedes le meten sólidos suspendidos, ¿esto cuánto dura? 30 milisegundos, lo hacen pelota. Mm. Empieza a funcionar como si fuera un filtro de sólidos para separar los sólidos suspendidos, no los disueltos. Entonces, generalmente acá hay un sistema de filtrado, ¿sí? Como estos son sistemas que tienen dinámicas independientes, lo que van a encontrar, lo que le van a poner en el medio, realmente son tanques. Entonces, ustedes lo que van a ver es, lo toman desde el río, hay un sistema de separación de estos sólidos disueltos, sólidos suspendidos. Puede ser que haya tanques intermedios y después hay un tanque donde dejas el agua clarificada, por decirlo de alguna manera. Es agua translúcida, pero que tiene sólidos disueltos. Entonces lo pasás por un lecho, un tren catión-anión, ¿sí? Esto, fantástico al principio, se satura, entonces sabemos que hay que regenerarlo. Le tenemos que pasar a contracorriente ácido y después soda. Pero yo, digamos, ¿qué podría hacer? Ustedes me dicen, listo. Mientras yo regenero, le pongo un tanque acá que me hace de pulmón y dejo de producir. La realidad que si hacen esa cuenta, este tanque le daría en exceso grande. Y aparte, cualquier quilombo que tenés, no tenés reserva, ¿sí? Entonces, habitualmente lo que van a ver ustedes es esto. Esos se llaman trenes o cadenas, ¿sí? Tiene un arreglo de válvulas, de forma tal que yo puedo estar usando esta cadena, ¿sí? Y esta la tengo regenerando. Entonces la regeneración se toma este agua, se lo mezcla con bastante ácido sulfúrico o ácido, y eso se lo tira a una pileta de neutralización, ¿sí? O sea, en un momento normal de operación, vos vas a estar, un pedacito de la cadena va a estar en regeneración y otro pedacito, ¿sí? Va a estar en... Esta parte está produciendo y alimentando agua ya demineralizada y esta parte de acá va a estar regenerando. En el momento que se regeneró, que ya pasó el ciclo de regeneración, ¿qué es lo que se hace? Esto me quedó todo ácido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y meterle una base y esto lo tiro de vuelta acá en la pileta. Para, digamos, probablemente no me alcance y haya que, digamos, compensar para, digamos, que quede básicamente neutralizado todo esto. Y una vez que está neutralizado, esto ya es un efluente líquido, ¿sí? En el momento que esto está regenerado y esto saturado, se usa el otro, ¿sí? Esto era lo que, digamos, históricamente lo primero. ¿Cuál es el problema de todo esto? Esto es relativamente barato de hacer. Estos suelen ser recipientes de PRFB, plástico reforzado en fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque tienen que soportar medios ácidos y básicos en dilución. Entonces, si pones algo metálico, digamos, la vida útil es bastante chica. Eh, pero tiene un costo operativo alto por el consumo de productos químicos, ¿sí? Entonces, en el tiempo, ¿qué es lo que vino? Nosotros esto le digo, o sea, la tecnología que les voy a contar ahora, los últimos, le diría 15 años, se abarató un montón. Y es la ósmosis inversa, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, se lo hace pasar a través del fenómeno de ósmosis inversa, se lo hace pasar por un tren de intercambio, ¿sí? Ese tren de intercambio obviamente tiene un rechazo de concentrado y eh, ¿cómo se llama? Y ya el agua demineralizada, obviamente no sé, dependiendo de la calidad del agua de entrada, tengo que poner varios trenes en serie para lograr el grado de mineralización que me está pidiendo la caldera. Eh, y eso es lo que, digamos, históricamente lo que tenía, sí, tenía un costo operativo
medianamente bajo, porque, para que voy a ir acá, ¿no? Tenía un costo, eran estos, ¿no? Estos son varias membranas que están en paralelo, ¿sí? Y lo que tiene es un rechazo concentrado y un permeado, que es básicamente el agua ya, digamos, tratada, ¿sí? Eh, Esto era caro, pero con el pasar del tiempo los costos fueron bajando. Esto es lo que se usan muchos países de Oriente Medio que no tienen fuentes de agua dulce para generar agua para la población, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se demineraliza el agua de mar y se la remineraliza con sales que hacen que el agua sea apta para el consumo, ¿no? Nosotros no podemos tomar agua demineralizada porque es un agua muy ávida de sales. Entonces, si tomás agua demineralizada o destilada, te deshidratás, ¿sí? Es como la inversa de tomar Gatorade o cualquier líquidos de esos para hidratarte. Bueno, es al revés. Por eso creo que los fisicoculturistas antes de las competencias toman agua demineralizada para deshidratarse, por eso se le ven todas las venas, los tipos están recontra deshidratados, ¿no? Eh, Eso es nota de color, ¿no? Esto, les decía, con el tiempo fue bajando mucho el precio y hoy prácticamente cualquier central nueva que se construya va a tener esta tecnología. Esto tiene, digamos, ustedes me dicen, che, pero esto es fantástico, yo pongo ahí unos cartuchitos y me ahorro hacer toda esta historia ahí con los lechos, ácido, base, sí. Desde el punto de vista operativo, el gasto que se hace y un gasto energético importante, porque pasar a través de estas membranas no es gratis. O sea, hay que elevar la presión, ¿sí? Y cuanta mayor es el grado de tratamiento que necesite, mayor cantidad de trenes en serie tengo que poner y mayor es el gasto energético, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tengo consumo de químicos, pero tengo consumo energético para poder, digamos, pasar, que se produzca el fenómeno de ósmosis y poder obtener básicamente el permeado en las membranas, ¿no? Pero bueno, los costos de las membranas bajaron tanto que hoy las membranas, antes las cadenas de intercambio eran alternativas de bajo CAPEX, el costo de instalación era bajo, pero tenían un alto OPEX por el consumo de químicos, y las membranas tenían un alto CAPEX porque era cara en sí la membrana y el pretratamiento, ahora lo vamos a ver, y era bajo el OPEX porque solamente tenían el consumo energético. Con el tiempo ese CAPEX, ese costo de instalación de las membranas fue bajando, ¿sí? Entonces hoy prácticamente lo que van a ver son membranas de ósmosis. Lo que tienen las membranas es que tienen un pretratamiento como de alguna forma un poco más delicado. ¿En qué sentido? Si la central no es muy grande o no está en un lugar remoto, o sea, si ustedes van a una planta industrial que requiere de agua DEMI, es probable que tomen agua de la red. Ese agua de red ya pasó por un proceso de clarificación y potabilización, pero en la potabilización se le agregó cloro. Y el cloro destruye estas membranas. Entonces, lo que se van a encontrar es, siempre hay una primera etapa de filtrado para, digamos, sacar cualquier arrastre de sólido suspendido por la propia corrosión de las tuberías de distribución de agua y lo que fuere. Después se lo tienen en su casa esto, ¿no? Hay que sacar el cloro, como sacan en la casa de muchos de ustedes el cloro con un filtrito de carbón, hay la marca SPCA, así domiciliario, pero se le pone un filtro de carbón y después del filtro de carbón, como al igual que pasa en el PCA, que tienen un filtrito de papel para que no se anden tomando el arrastre del carbón, de ese carbón activado, se pone algún otro tipo de filtro, no de papel porque sería muy costoso tener que reemplazar todo el tiempo los cartuchos de papel.
Entonces se ponen filtros que sean regenerables, por decirlo de alguna manera, algún tipo de filtro de arena, cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces, todo eso y todavía no ingresé al ciclo. Traté el agua la trato en función del requerimiento por un lado y de la calidad del agua de entrada, y la caracterizo de esa forma, ¿no? Como les expliqué antes. Mido el pH, mido los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos, la dureza, la alcalinidad. Obviamente, con el ejemplo contenido de aceite, ¿dónde viene el aceite en el agua? Y si ustedes en una muestra de agua miden aceite, quiere decir que se rompió el sello de alguna bomba, ¿sí? O de algún equipo rotante, entonces es un síntoma eso de que hay algo que está roto. ¿Mm? Eh, ¿Qué me queda para mostrarle? Acá, a ver si era acá. Acá. Hasta acá más o menos me siguieron para qué tratamos el agua y cómo la tratamos. Sí, sí. Sí. Bien. Lo que habíamos dicho antes, si yo tengo, cuanto mayor es la presión de la caldera, ¿sí? Mayores son las restricciones, porque a mayor presión, mayor temperatura. Por ejemplo, si yo hablo acá de salinidad total, de sólidos disueltos, yo quería disminuir los sólidos disueltos para bajar la corrosión, ¿sí? En la medida que aumenta la temperatura, digamos, eso favorece al fenómeno a varios de estos fenómenos, entre ellos la corrosión, y ¿cómo se llama? Tengo que básicamente bajar el contenido de sales, ¿sí? Eh, Sólidos en suspensión, bueno, uno podrían decir, bueno, en definitiva, ¿qué me hacen? Y la realidad es que cuanto más alta es la presión de la caldera, o sea, más delicado, digamos, o menos cantidad de problemas estoy dispuesto a afrontar, ¿sí? Entonces, eh, no es lo mismo purgar un 2% de una caldera de 10 toneladas hora que un 2% de una caldera de 500, ¿sí? O sea, en forma absoluta, los problemas que paso a tener asociados pasan a ser de otra escala, ¿sí? Y bueno, acá la concentración de cloruros también, ¿no? Asociada básicamente a la corrosividad que tiene el agua, ¿no? Entonces, esto es, digamos, dependiendo del fabricante de la caldera, van a ver que les definen este tipo de cosas. A ver si tengo. Y el otro que nos va a definir algo es el de la turbina. Básicamente, el de la turbina dice, bueno, mira, a mí me tiene que llegar vapor de forma tal que su condensado tenga estas características, ¿sí? Entonces, microsiemens, acá hay un valor llaman guía y normal. Básicamente este normal es, bueno, si todo funciona bien, vos tenés que estar en este rango y este es tu límite operativo, ¿sí? Una conductividad de 0,2 es recontra baja y es de esperar, porque ya, digamos, ustedes probablemente, si lo miden en el tanque de agua de alimentación, midan conductividades bastante mayores, ¿sí? Eh, digamos, por ejemplo, probablemente saliendo de un lecho de intercambio o de unas membranas logren conductividades del orden de 4, por ejemplo. Depende la caldera y demás, a veces hacen pulidos con de ionizadores. Bueno, hay como algunos artilugios para bajar un poquito esa conductividad, pero si eso lo guardan en un tanque atmosférico, la conductividad automáticamente vuelve a subir. ¿Por qué? Porque nada, está en equilibrio con el aire y empieza a haber gases disueltos, entonces empieza a subir de vuelta, ¿sí? Entonces a lo que voy, que lo que van a ver acá, lo que mira el turbinero, es bastante más restrictivo de lo que mira el calderero, lo que no quiere decir, digamos, es que digamos, yo tenga que tratar el agua para llegar acá, ¿sí? O sea, el domo, la caldera tiene que funcionar lo suficientemente bien para que el arrastre sea bajo y que para dentro de lo que es el arrastre normal, lo que se me está llevando,
entienden que es como una especie de promedio ahí ponderado, ¿sí? El vapor no tiene nada, y el otro, lo que me está arrastrando, imagínense que el domo tiene una eficiencia del 99,9%. El 0,1% restante tiene una composición, ¿sí? Esa, esa mezcla en su promedio tienen que dar estas cosas, ¿sí? ¿Me siguieron en esa? Es una cuentita medio boluda, pero eh, básicamente a lo que hoy se la tienen que preguntar al calderero, que es el que sabe la eficiencia que tiene la separación del domo, ¿sí? Entonces ahí lo que miden son algunos iones en particulares, hierro, cobre, bueno, sílice, digamos, sodio y demás, ¿sí? Eh, Así que bueno, esta es un poco la clase de tratamiento de agua. Básicamente, ¿qué queremos evitar? O sea, primero, ¿cuáles son los equipos que de alguna manera tienen restricciones o tienen condicionamientos? Eh, ¿Qué es lo que mido y para qué lo miro? ¿Para qué lo mido? ¿Sí? Eh, Quedó medio desordenada la clase, pero ¿me siguieron más o menos en los conceptos? A ver, Sí, sí. así. ¿Alguno que me haga un repaso con lucidez mental de lo que les acabo de contar en 2 minutos? A Te ver si debo la se... lucidez mental. No, bueno, pero algo así. Explícame en 10 oraciones básicamente de qué charlamos hoy. Y que para alimentar a la caldera vos tenés que tratar el agua porque el agua viene con algunos sólidos disueltos, otros suspendidos, y de acuerdo a cómo vienen esas suspensiones o si vienen disueltos, es el tratamiento que vas a emplear, si vas a filtrarlos, si Bien, vas a buscar una decantación. bien. Entonces, claro. Entonces, el agua, la caracterización del agua de alimentación a todo esto depende de la fuente de agua. ¿Es lo mismo tomar agua de una fuente superficial que de una fuente subterránea? No. No, Obviamente es distinto el Río de la Plata que tomar de un pozo a 100 metros de profundidad, 300 o a lo que fuere, ¿sí? O tomar de un lago, ¿sí? Entonces, en función de eso se diseña el sistema de tratamiento para ajustarnos a los requerimientos que nos da quién, que nos da principalmente el fabricante de la turbina, de la caldera, y al fabricante de la caldera que hay que avisarle. Mirá que aguas abajo tenés una turbina que me está pidiendo esto. Asegúrate que para el agua que vos me estás diciendo, vos me vas a poder dar esta calidad de vapor de salida, que es cuando condense tenga estas propiedades, básicamente. ¿Sí? sí. Eh, ¿Qué más? Y bueno, métodos que O miramos, lo que miramos medíamos ya la está, conductividad para ver la cantidad de disueltos, por ejemplo. es una medición indirecta de la cantidad de sólido disuelto, si no directamente, ¿qué haces? Vas y haces una cromatografía, eh, tendrías que poder básicamente generar un balance entre los aniones y cationes, ¿no? Porque Sí. si no tendrías una pila. Si vos, viste, te ponen tantos de bueno, tendrías que poder equilibrar eso. Eso no siempre pasa porque a veces los métodos de medición de cada una de las cosas son, viste, tienen protocolos distintos y no termina de cerrar exactamente, pero bueno, debieran estar, si no tendrías una pila, viste, le metes 2 cables y te vuelve millonario. Como eso no pasa, digamos, es como nada, viste, los que saben de agua te agarran los estudios de agua y haciendo ese tipo de cuentitas se van dando cuenta si hubo alguna equivocación o no, o alguna medición mal hecha. ¿Sí? O sea, sepan que la caracterización del agua es algo bastante complejo. O sea, si ustedes quieren caracterizar el agua del río de la Plata para diseñar una planta de tratamiento, para alimentar un sistema determinado, bueno, hay que, digamos, yo les conté la variabilidad que tiene sudestada, no sudestada, ¿sí? Entonces, no es que uno puede ir y tomar una muestra y decir, hoy es 8 de febrero del 2021, tomé una muestra, esta es mi agua de diseño, si hicieron eso, está mal. Y mire que eso pasa en todos los proyectos, ¿sí? El que hace eso se equivoca. Y muchas veces en las puestas en marcha, los problemas más graves vienen acá, vienen por la calidad del agua, porque no estuvo bien caracterizada,
entonces el diseño de la planta de tratamiento de agua es insuficiente y nunca se llega a los requerimientos que me pide el calderero y el turbinero, ¿sí? Obviamente para caracterizarla, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que, en el ideal, tener muestras mostrando la variabilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? De forma tal de poder caracterizarlo. Eso tal vez no se pueda hacer en forma puntual, pero para el Río de la Plata, el Río Paraná, el Río Uruguay, bueno, ya ¿viste? Es como que se va haciendo en un montón de lados. Hay un montón de industrias, entonces hay eventualmente las provincias, las municipalidades o las mismas empresas van tomando. Entonces, si van a construir una central térmica y al lado hay una industria alimenticia, bueno, le tienen que tocar el timbre y pedirle los estudios de agua que venía haciendo la industria de al lado. ¿Sí? O sea, tiene que quedar acá que es súper importante caracterizar bien el agua. Yo no le estoy dando ningún método de caracterización, digamos, porque lo desconozco, pero sepan que definir el agua de diseño es una tarea así como bastante que hay que prestarle bastante atención. ¿Sí? Y una vez que está el agua de diseño, se diseña el sistema de tratamiento de agua. Eso hay empresas especialistas. ¿Y cuál es el dato de entrada que le tienen que dar? Básicamente lo que pide el calderero. Lo que les va a pasar es que probablemente esto vaya todo en paralelo y todavía no tengan la caldera tampoco. Entonces, bueno, tienen que buscar alguna de esas tablitas de ahí y tomar algo estimativo. Después, cuando ya compraron la caldera, hacen el ajuste final de lo que sería el output de esa caja negra que es mi planta de tratamiento de agua. ¿Sí? Y bien, nada, eso es un poco todo el resumen. Para lo que es la demineralización en sí, se utilizan alternativas que son de más alto CAPEX y bajo OPEX, inversas. Si yo le digo, para demineralización una alternativa de bajo CAPEX y alto OPEX, ¿de qué estoy hablando? De la ósmosis inversa, vieja. No, pero no era ósmosis inversa, era los lechos, las cadenas de intercambio iónico, anión-catión. Eso era alto, bajo CAPEX, porque se acuerdan, eran recipientes que no están a presión, están, digamos, simplemente la presión para que el agua pase a través de ellos, de plástico reforzado en fibra de vidrio, son baratos, pero después tienen un consumo de un ácido y una base bastante alto. ¿Sí? Entonces, los lechos de intercambio iónico son esos. Si le digo al revés, una de alto CAPEX, alto costo de instalación y bajo costo operativo, bueno, ahí van a ver las membranas de osmosis inversa. Hoy creo que básicamente, prácticamente hay una exclusividad de esa tecnología. Ya la otra tecnología está le diría en desuso, probablemente tenga algunos casos singulares donde se usa, pero muy poquito. ¿Sí? Bien. Esto fue tratamiento de agua, ¿sí? Y acuérdense el tema de los ciclos de concentración. Los ciclos de concentración pasan en todos los, digamos, pasan en las calderas, pero la clase que viene lo vamos a ver que también pasan en las torres de enfriamiento, ¿sí? Así que sí, nada, cuando les hable el lunes que viene, no, el lunes que viene es carnaval, el otro, eh, ¿cómo se llama? Nada, lo tienen que tener ahí medio presente y la solución es la misma, que se hace purgar, ¿sí? Entonces, si ustedes no purgan una caldera, no la purgan, van midiendo la conductividad en el domo, ¿qué le pasa a esa conductividad? Va aumentando. Va aumentando. La única forma de que no aumenten sería meterle agua destilada, ¿sí? Agua que digamos, es agua completamente pura, H2O solo, que se lo sacó por un proceso también de destilación. Eso es inviable económicamente. Necesitas mucha energía para que pase, eso es muy caro. Entonces hay que usar los otros métodos que les expliqué antes,
pero no llegás a un grado de destilado, llegás a un grado de mineralización, sacás gran parte, siempre algo te queda, ¿no? Tienen como algún tipo de rendimiento eso, ¿sí? Así que bueno, che, esto es todo. Tratamiento de agua. No sé, espero que hayan atado así algunos cabos de otras materias y nos vemos la clase que viene con torres de enfriamiento y me parece que si queda un tema técnico debe ser uno o dos más. Ahora no lo tengo muy presente, pero estamos ya medio al final de la parte técnica y ahí retomamos el TP y lo terminamos. Igual creo que nos quedan dos clases, ¿no? 22 Ah, y 1 de marzo. ¿solo? Me parece que sí. Estoy viendo los mails que mandó Pablo y mandó Sí. hasta el 1 de marzo. Bueno, entonces la clase de torre de enfriamiento es bastante cortita. Se puede hablar un montón, pero la solemos hacer bastante cortita. Tendríamos que, porque hay una que es de evaluación de proyectos, que es la que, nada, como que engloba todo. Si no, tendremos que dar esas dos clases la clase que viene, cosa que le quede una semana para hacer el TP. Ustedes, ahora hay fechas de final, ¿no? Nos mandaron hoy, lo contestó Pablo el mail, ya les digo, a ver. Ustedes todos saben cómo es, ¿no? En esta materia. Esperen ¿Querés que... que deje de grabar ya o que ya no vamos Sí, a dale, seguir? dale, y después Pablo